no sé por qué no me salió el número copiado. Vamos a mirar cuál es. Es el número 3. Ayer hacíamos el 2, hoy es el 3. Este ejercicio pues simplemente nos involucra algunas cosas generales sobre los movimientos armónicos simples, algunos aspectos generales que tienen que ver con la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Nosotros sabemos que en el movimiento armónico simple, la energía mecánica se conserva. La energía mecánica se conserva. Eso significa que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética, medio de la masa del cuerpo, por su rapidez al cuadrado, más la energía potencial. Energía potencial. Energía potencial. Y que esa energía potencial, para que se dé un movimiento armónico simple, debe ser proporcional al desplazamiento al cuadrado. Como en este caso se trata de un sistema masa-resorte, pues la energía potencial es simplemente un medio de la constante elástica por el desplazamiento que sufre el resorte al cuadrado. Desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Siendo esto así, la energía mecánica total se puede escribir como un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. La amplitud del movimiento al cuadrado. Combinando estas ecuaciones, se llega a un resultado que habíamos visto, que habíamos mencionado en nuestro proceso teórico, que es que el cuadrado de la amplitud es igual a la posición en cualquier instante de tiempo al cuadrado más la rapidez en cualquier instante de tiempo al cuadrado sobre la frecuencia angular natural al cuadrado. Esta ecuación que tenemos acá. Entonces, vamos a tratar a partir de esta ecuación y la ecuación que me relaciona la aceleración con el desplazamiento, que es esta que veíamos el día de ayer, a tratar de resolver la pregunta. La pregunta me dice cuál es la constante del muelle. ¿Cuál es la constante del muelle? ¿Listo? Entonces, a partir de esta sencilla ecuación que tenemos acá, ya que tenemos que el problema que nos dice que la aceleración es 1,7514 centímetros por segundo cuadrado y que el desplazamiento correspondiente es de 78,5 centímetros, podremos determinar el valor de omega sub 0. ¿Quién me dice cuánto da omega sub 0?
A mí me dio 0.2 radianes por segundo. 0,2 radianes por segundo, me dice un compañero. ¿Sí? ¿Está bien? Cristian, ¿ese es el valor? Pues yo creería, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más que nos indique algo? Erika. Sí tenemos por el chat. Ok, se nos confirma aquí por parte, creo, de Albert. 0,2. Muy bien. Entonces, en el movimiento armónico simple, debido a un sistema masa-resorte, nosotros sabemos que la frecuencia al cuadrado es la raíz cuadrada de K sobre M. De acuerdo con esto, la constante elástica sería la masa por la frecuencia al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría esa constante elástica? ¿0.04? María Camila nos dice que 0.04, ¿qué unidades? ¿Qué unidades, María Camila? Pues la constante no tiene unidades, ¿no? Claro que sí. Newton por metro. Newton por metro, ¿están seguros? A ver, María Camila, que fue la que hizo el cálculo, me dio el valor. ¿Cuáles son las unidades? María Camila. Es en Newton metro, ¿no? Newton por metro. Profe, pero entonces para que sea Newton, Entonces toca hacer una conversión. Entonces, ¿cuáles son las unidades? gramos sobre segundo cuadrado. Entonces, si esto es gramos sobre segundo cuadrado, en términos de fuerza, que es donde se suele representar, esto es Dina por centímetro. Y en Newton por metro, ¿cuánto sería? Cuatro por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5 Newton sobre metro. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, les queda a ustedes verificar y se comparten. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a subir el nivel a esto. Vamos a subir el nivel.
es este ejercicio. No sé por qué está ocurriendo estos elementos de corrección, pero bueno, ahí está. Vamos a darle un espacio de tiempo para que lo lean, para que lo copien y para que lo revisen. Bueno, voy explicando entonces. Resulta que, imagínese que usted tiene su taza, la taza donde, o su plato de la sopa, sí, más o menos. Y eso es parte de una circunferencia de radio R. Obviamente por aquí está el punto más bajo de esa circunferencia. Y usted tiene una pequeña esfera de radio muy pequeño comparado con el radio R. O sea, esta esfera tiene un radio R muy pequeño comparado con el radio del tazón. Y la coloca a un cierto ángulo. Y la suelta. ¿Qué hay que demostrar? O qué hay que mostrar que va a haber un movimiento armónico simple acá. Va a haber un movimiento armónico simple. ¿Vale? Este es el punto de equilibrio, la posición de equilibrio. Entonces, vamos a trabajar esto desde el punto de vista energético. Vamos a mirar esto desde el punto de vista energético. Vamos a recordar cómo en nuestras ecuaciones de energía. Ya lo habíamos hecho en el primer problema. Entonces, la energía mecánica, hemos dicho que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más la energía potencial. En este caso, la energía potencial es gravitacional. Vamos a considerar aquí esta altura Y. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, nuestra energía potencial gravitacional sería la masa de esa pequeña esfera, que dice que es M, una masa M, la gravedad por la altura. ¿Y qué mencionamos en nuestro ejercicio anterior? Mencionamos que para que hubiera un movimiento armónico simple, la energía potencial tiene que ser el cuadrado de los desplazamientos. Y los desplazamientos que tiene la partícula no son simplemente Y, sino esta distancia que aquí voy a llamar S, que es este arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia es el desplazamiento de la partícula. Y adicionalmente, hay que recordar entonces que la rapidez sería ese desplazamiento en función del tiempo, variando en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Aquí dice que para pequeños desplazamientos a partir de la posición de equilibrio, también se conoce como pequeñas oscilaciones. Entonces,
¿qué vamos a considerar? Primero que nada, tenemos que, o vemos que esos desplazamientos los podemos involucrar en términos del ángulo, como R por el ángulo. Ángulo medido en radianes. Por lo cual, la rapidez nos va a quedar que es simplemente R por la variación del ángulo con respecto al tiempo. Y eso lo voy a escribir con la letra W. Y aquí hay que tener cuidado con esos símbolos. Porque esto es rapidez o velocidad angular. Pero tengo un problema. Mi problema es la altura Y. La altura Y debo buscar expresarla en términos del arco o en vez de términos del arco, expresarla en términos del ángulo, que la rapidez lineal la estoy expresando en términos del ángulo. Entonces, ¿qué observo yo? Observamos que esta distancia de aquí hasta acá, esta distancia es R coseno del ángulo. Por lo tanto, la distancia Y me queda como R, que es todo el radio de ese tazón, menos R coseno del ángulo. Y entonces Y se puede escribir como R 1 menos coseno del ángulo. ¿Cómo llevamos nuestra energía mecánica hasta ahora? Entonces la energía mecánica, dijimos, sería hasta ahora 1/2 de la masa R al cuadrado por la rapidez angular al cuadrado, que para evitar confusiones seguiré escribiéndola de esta manera en términos de la derivada. Y la energía potencial como mg por Y, pero Y es R 1 menos coseno del ángulo. Pero hasta ahí no he resuelto mi problema. No he resuelto mi problema porque hemos dicho que la energía potencial debe depender del cuadrado del desplazamiento. Lo dijimos en nuestro primer ejercicio. Pero como me dice que se trata de pequeñas oscilaciones, la condición de pequeñas oscilaciones es que S, el desplazamiento, sea muy pequeño comparado con R. Eso es equivalente a que Y sea muy pequeño también comparado con R. La altura a la que desplaza. Y si se da esa condición, el coseno del ángulo se puede aproximar a 1 menos 1/2 del ángulo al cuadrado en radianes. El ángulo medido en radianes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas e inquietudes hasta aquí?
Profe, una pregunta, es que no entendí muy bien de dónde sacaste la expresión de R menos R coseno igual a Y. No sé, en el cuarto renglón. Aquí mira. Aquí mira en el diagrama que tenemos acá. Ajá. De aquí hasta este punto es R, ¿cierto? La distancia Y es esta distancia aquí. Y Sí, sí. entonces, ¿qué vemos? Que esta Y sería todo este pedazo, toda esta distancia de acá hasta acá, menos este pedazo de acá hasta acá sería R, Y, perdón. ¿Sí te queda claro? Sí, ya, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya con esa condición de pequeñas oscilaciones donde el coseno lo cambiamos por esta expresión, mi energía mecánica queda como un medio de la masa R al cuadrado, la variación del ángulo con el tiempo al cuadrado, más mg R, y al introducir este ángulo acá, este valor del coseno aquí, pues simplemente me va a quedar el ángulo al cuadrado sobre 2. Y ahí ya tenemos que nuestra energía potencial, ojo, nuestra energía potencial efectivamente depende del cuadrado del desplazamiento, pero del desplazamiento angular. Por lo tanto, la variable que me describe el movimiento angular, tal cual como lo hemos planteado, es el ángulo medido en radianes. ¿De acuerdo? Es el ángulo medido en radianes. Esa es la que me describe el movimiento angular. También desplazamiento era R por el ángulo. Entonces podría escribir la energía como un medio de la masa, la variación del desplazamiento con el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esto vale allá, R es constante, más mg sobre 2r por el desplazamiento al cuadrado, haciendo esto. Entonces puedo dejar la expresión en términos del desplazamiento o en términos del ángulo. Igual he mostrado que la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento. En esta ecuación de arriba, en esta primera ecuación, espérenme un momentico, veo algo. A ver si se puede. En esta primera ecuación es en términos del ángulo y en esta segunda ecuación en términos del desplazamiento o el arco recorrido. Pero ambas deben de hablarme del mismo movimiento y por lo tanto ambas me deben dar de la misma frecuencia angular. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Qué dijimos nosotros en su momento? Dijimos, la frecuencia angular natural, omega sub 0 al cuadrado, es una razón entre una propiedad elástica sobre una propiedad inercial.
¿Quién es la propiedad elástica? La propiedad elástica de este término es aquel que acompaña al desplazamiento, a la energía potencial, ya sea este o ya sea este de acá. Esa es la propiedad elástica. ¿Y quién es la propiedad inercial? Aquella que acompaña el término cinético, la rapidez, ya sea este o ya sea este de acá. Entonces, si hacemos dichas razones, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la parte angular, que es mg r sobre 2 y 1/2 de mr al cuadrado, vamos a obtener que la frecuencia angular al cuadrado es simplemente g sobre r. Pero si lo hacemos para esta segunda ecuación, es mg sobre 2r y 1/2 de m, pues van a ver ustedes que vamos a obtener el mismo resultado. Omega sub 0 al cuadrado igual a g sobre r. Ambos resultados son iguales. Y debería ser así porque ambos refieren al mismo sistema. Estamos hablando del mismo sistema, simplemente que nuestra ecuación la expresamos de manera diferente a través de esa relación. ¿Cuál sería la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento, si yo quiero verla en términos del ángulo, sería el desplazamiento angular igual a un ángulo de amplitud máxima, seno, coseno, ustedes ya veíamos el día de ayer que no hay que apresurarse por eso, más esto, o en términos del arco, pues simplemente es hacer R por este ángulo que acabamos de hacer y tenemos en términos del arco. Obviamente las unidades de esto son radianes. ¿Preguntas e inquietudes? ¿Alguna inquietud? No, señor, profe. ¿Está bien entonces? Bueno, entonces veamos lo siguiente. Profe, la última expresión, ¿qué es lo que representa? La de teta de t. Ya, regálame un momentico, por favor. Bueno, ¿a cuál te refieres? Ah, teta de ¿A t. esta? Teta de t. Esta de acá. Espérate, a ver, le coloco el apuntador porque No, la última, profe. te refieres a esta. La de abajo. Esta, Sí, esta de acá, sí. refiere a esto. Mira, que el cuerpo cuando desliza varía el ángulo. Refiere a este cambio en el ángulo. ¿Claro? Ale, sí, profe. Bueno. Muy bien.
Vamos a ver si logro mover esto de acá. Bueno, no logré mover esa imagen de ahí. Me disculparán. Vamos con este ejercicio. Doy un espacio para que lo miren, lo lean, lo copien, hagan al menos el dibujo y ya miramos cómo se resuelve, cómo lo resolvemos. ¿Listo? ¿Podemos arrancar? Momento, profe. Bueno, ¿estamos listos entonces? Aquí hay una combinación de resortes, pero en este caso el resorte se debe a una varilla. ¿Vale? A una varilla que tenemos acá. Debemos apreciar la diferencia que hay entre esta letra, que es la letra griega kappa, que me representa la elasticidad que tiene la varilla, y la constante griega y la letra y la K latina, que me representa la constante elástica de acá, de este resorte. Este sistema podemos analizarlo desde dos puntos de vista. El energético y del de fuerzas. Vamos a mirar ambos. Debemos llegar al mismo resultado, claro está. Para hacer esto, vamos a considerar
que que esta es, placa se rota en el sentido de las manecillas del reloj un ángulo que voy a llamar teta. Eso significa que el resorte sufre un desplazamiento que voy a llamar S. ¿Vamos claros hasta allí, por favor? ¿Todos estamos claros hasta allí? Albert. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿qué sucede? En la energía mecánica, como sabemos, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más la energía potencial. La rapidez, al igual que en el ejercicio anterior, se puede expresar como R, la variación del ángulo con... Perdón, hagámoslo despacio como hicimos en el ejercicio anterior. La variación del desplazamiento S con respecto al tiempo y S, pues el R por el ángulo. También en radianes. Pero la energía potencial tiene dos componentes. Una componente debido a esa varilla, letra griega K. Mire que he tratado de hacer una pequeña diferencia entre las dos letras. He tratado de hacer una pequeña diferencia entre las dos. La energía potencial elástica es fácil. Un medio de la constante elástica por el desplazamiento que sufre. Esta es la del resorte. Y la energía potencial asociada con la varilla se puede escribir como un medio de la constante kappa por el desplazamiento angular al cuadrado, varilla. Entonces ya tenemos nuestro análisis respecto a la varilla energético y respecto al sistema. ¿Qué es lo único que hay que recordar? Que los desplazamientos, como hemos escrito acá, son este hecho. Ahora, por fuerzas, ¿qué sucede? Por fuerzas, el resorte, voy a dibujar acá la parte del disco. El resorte, una vez desplacé la distancia S, el resorte me ejerce una fuerza en este sentido, que sería menos K por S, porque ese es el desplazamiento. Y la varilla, aquí está la varilla, me ejerce un torque. Me ejerce un torque que es tau sub kappa, que es menos kappa
por el ángulo. Obviamente, la fuerza elástica también me ejerce un torque. Sería la fuerza elástica K por R. Sería el torque. ¿Sí? Porque se aplica perpendicular al brazo. Y en este caso, sería que la suma de torques debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. En ese orden de ideas nos falta algo más. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista energético, esta energía realmente que tenemos acá, esta energía cinética, que yo he escrito inicialmente así, la podemos ver como una energía realmente no de traslación, sino de rotación. ¿Qué quiero decir? La energía cinética que hemos escrito es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, pero teniendo en cuenta que S es R por el ángulo y que la rapidez es R por la variación del ángulo respecto al tiempo. Si yo utilizo eso en la parte de la energía cinética, esa energía cinética realmente va a ser una energía cinética que es de rotación y no de traslación. Porque toda esta cantidad mr al cuadrado, lo que realmente me representa es el momento de inercia de la placa. Equivalente al momento de inercia de la placa. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, ¿cómo queda energéticamente el problema? Energéticamente el problema queda de la siguiente manera. La energía mecánica es un medio de la energía cinética de rotación más la energía potencial del resorte más la energía potencial de la varilla. Entonces, esto se puede escribir como un medio del momento de inercia, la rapidez angular al cuadrado, más un medio de la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado, más un medio de la constante de torsión por el ángulo al cuadrado. Y si yo hago uso de la relación que tenemos aquí para los desplazamientos, entonces tendré que la energía mecánica es un medio del momento de inercia, la variación del ángulo respecto al tiempo,
al cuadrado más 1/2 constante elástica R al cuadrado por el ángulo al cuadrado más 1/2 de la constante de la varilla por el ángulo al cuadrado. Y puedo seguir desarrollando para agrupar finalmente términos, medio del momento de inercia de esa manera que tenemos allí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? No, profe. Muy bien. Nuevamente, recordamos que la frecuencia angular, como vimos en el ejercicio anterior al cuadrado, es una relación entre la propiedad elástica, Profe, que es no, esta que acompaña a los desplazamientos, sobre la propiedad inercial, que es esta que acompaña a la rapidez. Aquí es al cuadrado acá arriba y no aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? KR al cuadrado más kappa sobre el momento de inercia I. ¿Quién recuerda el momento de inercia de una placa circular? ¿Quién lo busca por ahí por internet? Momento de inercia de una placa circular. Y me indica. profe, es que le faltó un más en la expresión antepenúltima y elevar el teta al cuadrado. Vale. Se me fue. Listo, gracias. Bueno, ¿quién busca el momento de inercia de una placa circular alrededor de su eje? Bien, ¿cuál es el momento de inercia? Un medio de la masa por el radio por R al cuadrado. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Bien. Entonces, mire algo, ¿cierto? Nosotros dijimos que esta cantidad representaba el momento de inercia. Mire que yo cambié esto por la inercia I, no dejé mr al cuadrado, porque la inercia I depende de la forma geométrica. Y entonces la expresión correcta era esta. Yo pude haber dicho desde un principio que era esta la expresión matemática del momento de inercia, pero pues digamos que muchos de pronto no recordaban cómo era la expresión para una rotación, hubieran hecho acto de efecto, entonces preferimos hacerlo así. Pero en el caso de cuerpos que rotan es esto. Ahorita miramos otro ejercicio sobre esta parte. Y entonces introducimos esto en nuestra expresión, asumiendo la masa de la placa, que creo que no nos la dice el problema, nuestra expresión para acá, entonces tendríamos que esto sería 2 veces K R al cuadrado más kappa M R al cuadrado.
Lo cual podría simplemente también de pronto escribir como 2K sobre M. K sobre M es la del resorte simplemente, pero aquí hay un factor de 2 más 2 capa M R al cuadrado. Esto sería el equivalente si estuviera la varilla sola con el disco sin el resorte. ¿De acuerdo? Esos mismos resultados deben de llegar por si lo hacen por fuerzas. O sea, si ustedes utilizan el modelo de fuerzas que hemos establecido acá, el de torques, siguiendo las conversiones que hemos hecho, pues van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Vale? Llegan al mismo resultado. ¿Preguntas? Voy a bajar el ejercicio para que revisen esta última parte. Creo que aquí. La expresión correcta de la energía. De ahí es donde deberíamos haber empezado desde un principio. Pero teníamos, como lo habíamos hecho antes, entonces tal vez alguien se hubiera preguntado sobre eso. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Profe, y cuando uno lo hace por la sumatoria de torques, ¿qué pasa con la aceleración angular? Aquí por este lado. Sí, o sea, ¿cómo Bueno, vale la pregunta. se procedería? Vale la... Dijimos que alfa era la aceleración angular. Entonces, ¿qué es la aceleración angular? Es la variación segunda del ángulo respecto al tiempo. ¿Sí? Esa es la aceleración angular. De allí. Y expresar todo en términos de los ángulos. Mire, porque aquí S, nuevamente S es R por el ángulo. Entonces queda expresado todo en términos de los ángulos. El momento de inercia ya lo dijo la compañera, simplemente I como establece ahí el problema. Y llegamos a una ecuación que tiene la siguiente apariencia. Cuando yo reemplace eso aquí en la ecuación para torques, voy a llegar a una ecuación que debe tener la siguiente apariencia. Derivada segunda del ángulo respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por el ángulo igual a 0. ¿Qué es la ecuación para los movimientos armónicos simples? La forma matemática de la ecuación de un movimiento armónico simple. Veamos. Paso intermedio. Suma de torques. Entonces tengo menos capa por el ángulo menos, reemplazando lo que es la fuerza elástica de una vez, menos K R por S igual a I por alfa. Y recordando que S es esto. Entonces voy a obtener menos capa por el ángulo y control Z
menos KR al cuadrado por el ángulo igual a I derivada segunda del ángulo respecto al tiempo. Y llego a la forma de la ecuación que busco y encuentro omega sub 0, que como ven es el mismo que obtuvimos por energías. Profesor, ¿por qué no lo hizo por acá? Era más cortico, nos alcanza para hacer más ejercicios. Bueno, simplemente es mostrar otro método y mostrar unas relaciones entre cantidades un poco más explícitamente y con más detalle que hay allí, en esa parte. ¿Sí? Por otro lado, ustedes acostumbran muy bien a trabajar las segundas leyes de Newton, entonces esa parte se suele dejar para ustedes. Más bien la parte energética que no fue tan ampliamente trabajada más allá de colisiones, dejarlas acá, pero ver que la parte energética también sirve para hacer cálculos de otras cantidades diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Damos un ejercicio más que tiene que ver con estos aspectos de la inercia. Este tal vez también lo hicimos antes, pero como estamos haciendo un repaso, pues no está mal recordarlo. Ahí lo tienen, por favor. Cópienlo, léanlo, revísenlo. Profe, tiene apagado el micrófono. Disculpen, es que no sé por qué se desconectó la pantalla, por qué desapareció el compartir pantalla. Gracias. Bueno,
Ya tenemos el problema listo ahí, al frente. Entonces se trata de mostrar que hay un movimiento armónico simple y cuál es la frecuencia. El punto es que sobre esta superficie hay fricción. Entonces van a decir ustedes, bueno, si hay fricción, la energía mecánica no se conserva. Y si no se conserva, no puede haber movimiento armónico simple. Bueno, nosotros sabemos que si la fricción es muy pequeña, pues puede haber un movimiento oscilatorio que podría considerarse armónico simple durante un buen tiempo, por ejemplo, en un sistema, en un péndulo, ¿cierto? Yo tengo un péndulo donde en el aire, donde la fricción es pequeña, lo libero y puedo decir que durante un buen tiempo va a ser un movimiento armónico simple. ¿Cuál es el efecto entonces de la fricción en este caso? El efecto de la fricción es causar, en este caso, o producir una rotación, que el cuerpo rote. ¿En qué sentido rota? Pues va a depender del sentido del movimiento. Tenemos este resorte. Como dice allí, esto tiene un radio R y por lo tanto una masa M y equivalentemente como rota tendrá un momento de inercia ahí. El centro de masa desplaza, se cambia. Pero en este cuerpo no solamente hay rotación, sino que también hay traslación. Desde el punto de vista energético, insistimos, la parte de fuerza la pueden hacer ustedes. Desde el punto de vista energético, tendremos energía cinética de traslación, o sea, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, energía cinética de traslación. Tenemos energía cinética de rotación, un medio de la inercia por la variación del ángulo de rotación respecto al tiempo al cuadrado. ¿Cuál ángulo? Pues como está rotando, aquí hay un ángulo al que rota, ¿cierto? Alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Más la energía potencial, cuyo único término es debido al resorte. El desplazamiento del centro de masa. ¿Qué sigue siendo válido? Sigue siendo válido que si el cuerpo rota un cierto arco S, ese mismo arco S es lo que desplaza el centro de masa. O sea, este centro de masa se desplaza también una distancia S, iguales. Por lo tanto, la distancia S que está rotando el cilindro es igual a la distancia S que desplaza el centro de masa, y eso pues sería X C sobre E, que es lo que llamé X del centro de masa, el movimiento a lo largo del eje X, y esto sería simplemente R por el ángulo. Combinación de rotación más traslación. Y por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo es igual a, entonces, X del centro de masa sobre R. ¿De acuerdo? X del centro de masa sobre R. Y la velocidad del centro de masa, pues sería la variación del centro de masa con el tiempo. ¿Pregunta hasta allí? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Energía igual a
un medio de la masa M mayúscula, porque aquí la representan con una M mayúscula, del cilindro. La variación del desplazamiento del centro de masa puedo haberlo dejado como S, pero pues ya lo tengo aquí así, al cuadrado, más esta es la energía cinética de traslación y sobre R al cuadrado, la variación del centro de masa con la distancia. Esa es la energía cinética de rotación más un medio de la constante elástica, el desplazamiento del centro de masa. Ustedes ven que puedo agrupar E igual a un medio, la masa más el momento de inercia del cilindro, R al cuadrado, ¿vale? Por el centro de masa cuadrado más un medio de K X centro de masa al cuadrado. Muy bien. Entonces, básicamente ya tengo mi problema resuelto. Porque efectivamente la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento. O sea, va a realizar un movimiento armónico simple. ¿Pero con qué frecuencia? Nuevamente, la frecuencia angular al cuadrado depende de la propiedad elástica sobre la propiedad inercial. Entonces me queda un medio de la constante elástica, un medio de M más I R al cuadrado. De esta manera. Yo puedo organizar los términos, claro está. Voy a tratar de organizarlos. K R al cuadrado, M R al cuadrado, más I. Ahora, se trata de un cilindro. El momento de inercia es el mismo del disco, un medio de M R al cuadrado. Lo cual nos lleva a que omega sub 0 al cuadrado, K R al cuadrado, M más un medio de M por R al cuadrado. Y esto pues se puede escribir básicamente como K 2, 3, M. ¿Claro para todos, por favor? ¿Preguntas?
Pregunta aquí sobre esta parte. Claro para todos, por favor. Claro, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando usted escribió la expresión de la energía, un medio de la masa por la velocidad entre masa, esa es la que usted mencionaba como que rotacional o traslacional. Traslacional. Y la del momento de inercia es la rotacional, ¿sí? Esta es traslacional y esta es rotacional. Energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. Listo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todo no debe ser trabajo de mi parte. O sea, el repaso tiene que ser de ustedes, ¿sí? Simplemente aquí estoy haciendo a través de unos ejercicios, unos pequeños recordatorios de cosas que espero hayan visto en el video. Y seguramente en el video aparece el siguiente ejercicio, que lo van a resolver ustedes acá y me cuentan cuánto les da. Ahí les dejo el ejercicio. Por favor, empiecen a trabajarlo. Creo que unos 10 minutos, 15 minutos tal vez sean suficientes para que me den la respuesta a ambos ejercicios, a ambas preguntas. ¿Vale? Entonces, pueden preguntar. Claro está. Pueden preguntar. Por favor, empiecen a trabajarlo. Este ejercicio tiene que ver con los ejercicios que hicimos el día de ayer, jueves. Creo que alcanzamos a hacer algo sobre esto.
El grupo es de 25, 26 personas, tal vez 28. ¿Alguien sabe por qué el resto, alguien conoce alguna dificultad de alguno para conectarse? Que haya tenido dificultades para conectarse esta semana. Profe, se había escrito para el grupo, pero pues no sé, no han comentado nada. De pronto porque pensaban que esta semana no era así de clases, ¿no? Ok, pero era de repaso. Esta es la próxima semana de repaso, supuestamente. Pues es que como el calendario creo que salía que era algo así para lo del modelo de híbrido, entonces pues mucha gente no está asistiendo ahorita, creo que es por eso. Ok. Bueno, ¿cómo va el ejercicio? ¿Quién ha planteado algo que nos muestre? Que nos comparta la pantalla de algo de lo que haya planteado. No tiene por qué estar resuelto, simplemente cómo lo planteó. ¿Quién tiene planteado algo que nos lo quiera compartir? Profe, pues yo no sé, yo pienso que lo primero sería como hallar la frecuencia. ¿Quieres compartir algo, Albert? Para que tengamos claridad todo sobre lo que tú mencionas. A ver, un momento, espero. Voy a dejar de compartir. Profesor, yo tengo una pregunta. Si yo puedo Sí, suponer Cristian. que el oscilador, digamos, va en el sentido Y, ¿no tiene por qué haber desfase? ¿O completamente en el eje X? No, si hay un desfase porque dice que hay una posición y hay una velocidad inicial en el instante t igual a 0. Eso significa que hay un desfase. Mm, O sea que si tú estás planteando la ecuación con seno o con coseno, ese ángulo de desfase phi lo hay y hay que determinarlo. Queda la opción abierta de compartir pantalla para aquellos de ustedes que deseen hacerlo. ¿Cómo va todo en San Gil, Miguel?
¿Quién desea compartir la pantalla de lo que haya trabajado hasta el momento? Bueno, ayuda. Profe, pues Dime. yo tengo algo, pero no. Bueno, ya está habilitada la opción, Albert, así que bien pueda. Bueno, una pequeña ayuda. El día de hoy, Profesor, ¿y uno no puede utilizar una fórmula, digamos, de la velocidad en cualquier punto para poder despejar la amplitud? ¿por qué no compartes, por favor, para que tengamos un poco más claramente? Dame un momentico. Ok, Cristian. ¿Ya están viendo? Sí, Bueno, lo que pasa es que, bueno, vámonos un poquito por lo que tengo el táctil, entonces de pronto me salga chonete y me demoro escribiendo. Es que yo pues, o sea, haciendo un ejercicio pues del libro y esa vaina encontré que uno puede hallar la velocidad en cualquier punto. Digamos, uno tiene una velocidad cualquiera, pero, o sea, la fórmula contiene, digamos, la amplitud máxima, ¿no? sí. Espera, un momentico, profesor. Entonces, pues, ajá, nosotros podemos encontrar la velocidad angular y eso, porque ya tenemos ciertas variables, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, pues uno tiene la velocidad en cierto punto, podemos sacar el omega y tenemos el desplazamiento que, pues supongo que equivale a ese punto, ¿no? Y aquí podemos despejar y por hallar la amplitud, no sé. A ver, el problema, esa ecuación se puede usar, pero entonces veamos qué es lo que tenemos de esa ecuación. ¿Qué datos tenemos para esa ecuación? El primer dato que tenemos es que el periodo, si tenemos el periodo, podemos calcular la frecuencia angular. El segundo dato que tenemos es de la posición y la velocidad. Por lo tanto, en esa ecuación que tú planteas, podemos conocer la amplitud a partir de esa ecuación que tú tienes allí. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación que hay que utilizar. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia angular, Cristian? Pues para hallarlo, pues, o sea, el periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia y se puede, pues, supongo que esa es la relación. Escribes. O sea, así.
sobre el periodo, ¿no? No sobre la frecuencia. Entonces, el problema nos da el periodo, nos da la posición y nos da la velocidad en un instante dado. Entonces, podemos calcular la amplitud. ¿Cuánto dio esa amplitud, Cristian? Profesor, es que no lo, o sea, yo solo estaba planteando la fórmula, o sea, para ver si Hágale, servía por entonces, esa ya lo vía. tienen. Pi Pues medio. voy Ya a lo saben hacer los un compañeros. momentico y ya le digo, profesor. Hágale. Profesor, me dio 4.6188 centímetros. Escríbela, por favor. Escríbela. O sea, despejo y todo, o hago solo solo escribo la El respuesta. resultado. Despejar eso debe ser sencillo para ustedes. Listo, profesora, ya está. Eso. Señor, ¿Quién más confirma eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, ¿y cuánto da la velocidad máxima entonces? Perdón un momentico que no sé si será de la universidad. Qué pena, ustedes se equivocaron. No sabe si están llamando desde la universidad o no. Bueno. La rapidez máxima, ¿cuánto dio? La abreviatura de la unidad de segundos es simplemente la S, no SG. Ojo con eso.
Ya ustedes tienen que expresar las unidades en el lenguaje técnico correcto, para que tengan eso presente, ¿sí? Yo entiendo que muchas veces escriben seg para referirse a segundos, pero no es lo correcto. Es ese simplemente. Eso es parte de ese lenguaje que ustedes deben de ir ganando como en su formación para expresar cantidades de manera correcta para su futuro. Muy bien, gracias Cristian, muy amable. ¿Quién nos confirma esa rapidez máxima? Y profe, está bien. Ok, Erika, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces, ya con esto, pues vamos a ir cerrando por hoy nuestro capítulo. Hemos visto oscilaciones libres básicamente. ¿Qué nos falta? Nos falta el tema de oscilaciones amortiguadas, forzadas y algo del fenómeno de resonancia, lo cual trataremos la próxima semana y con eso quedaría cerrado nuestro repaso. Vuelvo y repito, el repaso que estábamos haciendo es, ustedes ven los videos sobre las temáticas trabajadas, ahí hay ejercicios, ejemplos trabajados y aquí venimos a desarrollar en lo posible nuevos ejemplos, ya que no recuerdo cuáles se han trabajado, buscaré otros textos para nuevos ejemplos, porque algunos de los ejemplos que ya hemos trabajado están allí en la guía que les he compartido a ustedes. No olviden entonces que si usted va a ir en la virtualidad o tiene planeado asistir a la virtualidad, entonces tomar las medidas de autocuidado, sacar el pasaporte universitario, mirar las condiciones que se va a ingresar, si hay pico y código para ingresar a la universidad o simplemente ingresamos común y corriente y mantenemos nuestras medidas de autocuidado allá. En el salón pues tenemos una máxima capacidad, recordar, y si optamos entonces a partir de la próxima semana en modalidad híbrida full, modalidad híbrida, entonces asegurarse que esté bien la conexión a internet de su casa, que tenga un micrófono activo para poder hacer preguntas durante el proceso de clase, ¿sí? Algunos de ustedes pues a veces han manifestado dificultades en las preguntas, chat, entonces allí es importante que esté tanto el micrófono bien activo como la cámara para que se puedan conectar y ver en el momento de la clase o la interacción con el docente. No solamente me refiero a esta materia, sino a todas las materias que ustedes han decidido asistir bajo la modalidad híbrida. Recordar que no necesariamente usted tiene que ir a todas las sesiones de modalidad híbrida. Usted podría decidir de las 5 horas ir solamente 3 o ir solamente 4 a modalidad híbrida. Profesor, La idea es que se estén rotando. Dime, Cristian. digamos, si digamos, yo por ejemplo quisiera ir dentro, póngale 1 o 2 meses, ¿no habría problema? O sea, sin necesidad de haber dicho que sí iba a ir o no. No, no hay problema. No hay problema. O sea, hay situaciones muy particulares que pueden estar pasando cada uno de ustedes. Por ejemplo, recuerdo que Miguel y no sé si tú, Cristian, viven lejos, ¿no? Pues sí, yo vivo en Aguachica. Por eso, entonces tú vives en Agua Chica y tú tienes que dejar muchas cosas cuadradas antes de decir, no, me voy. Tú no puedes decir, cojo una mochila y arranco de una vez, simplemente. Aunque como yo decía, cuando de pronto hacíamos la locura de coger una maleta y arrancar, ¿no? Hay muchos puentes donde uno puede ir a acostarse y muchos parques, pero no es el caso porque usted viene a estudiar, no viene de paseo. ¿Listo? Entonces usted tiene que tener unas condiciones de estudio adecuadas. Si se va a venir, de resto le toca seguir en Aguachica hasta que no hay garantiza las condiciones adecuadas. No me refiero solo por lo del efecto de la enfermedad, de la pandemia, sino por efecto de que usted vive en otra ciudad fuera de acá de Bucaramanga. ¿Vale? Listo, profesor. Bueno, muy amables entonces. Tengo una clase ahorita a las 10. Debo darme un pequeño descanso y preparar los elementos de la siguiente clase. Así que
Muy amables, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles con aquellos que asistan a la modalidad híbrida. Cualquier cosita yo les escribo por el correo porque igualmente tengo que generar un pasaporte y hasta ahora he tenido muchos problemas para generarlo. Pero esta semana seguramente iré a ver qué me solucionan en la universidad. Les agradezco mucho y que gocen el fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Luego. Hasta luego.